vamos a entrar rápidamente con nuestro invitado, mis queridos amigos que ya está con nosotros. Se llama Yandir Logiodice, quien es el secretario general de el PCD, que es un partido que se fundó en el Zulia, de origen zuliano. Lo fundó en el Zulia el doctor Carlos Alaibo, empresario y político muy conocido en nuestra región, y ahora tiene una estructura nacional, completamente nacional. Yandir, ¿cómo estás tú? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad un placer poder comunicarme con el pueblo zuliano, pueblo que quiero tanto, por tu programa. Hoy pues quisiera iniciar de la misma forma en que tú lo recordabas hace un momento, la pérdida sensible pues de ese luchador social, Carlos Petit, a quien tuve la oportunidad y la dicha de conocerlo y conocer su lucha, su trayectoria sindical, que sin duda esa lucha por la reivindicación salarial y de los trabajadores no solamente se quedó en el Zulia, sino que trascendió el puente sobre el lago y se extendió por todo el territorio nacional. De verdad que mis palabras de condolencia a toda su familia, seguidores y amigos. Mira, el PCD apoyó a María Corina. Hace unos días ustedes emitieron en conjunto con otro grupo de organizaciones políticas un documento donde reafirman que se mantendrán al lado de María Corina. Explícanos un poco la razón de ese documento. ¿Qué los llevó a escribir y a publicar ese documento? Fíjate que ese documento lo hicimos con una intención muy amplia, ¿no? Que quisimos resaltar al país que no solamente María Corina y Edmundo y toda esta lucha tiene el apoyo de todo lo que es los 10 partidos de la plataforma unitaria, sino que además de eso hay un compendio de organizaciones que estamos juntos y que estuvimos junto a María Corina, no solamente desde ahora, sino desde el mismo día que terminaron las primarias, el 22 de octubre, comenzamos en este trabajo incansable por el territorio nacional, acompañando pues a la dama de hierro con corazón de diamante, nuestra querida María Corina, que ha levantado no solamente el espíritu del venezolano, sino que trasciende también a nuestras fronteras, porque la comunidad internacional, fíjate lo que mencionaba iniciando el programa, ya la reconoce, pues nos da ese galardón y que por primera vez un latino tiene pues, este premio tan importante, cercano ya al Premio Nobel de la Paz, que además también fue nominada, por todo este gran trabajo que estamos haciendo hoy. Hoy todos los que estuvimos o tenemos responsabilidades dentro del comando de campaña, de una u otra manera, estamos en una situación muy delicada donde estamos siendo perseguidos. Bien lo decía María Corina, hemos tenido que ocultarnos de manera forzada, hemos tenido que resguardarnos, esa es la palabra correcta, para evitar ser capturados simplemente porque pensamos diferente. Porque eso fue lo que ocurrió con los dos compañeros que detuvieron el día de ayer, miembros del equipo de seguridad de nuestra líder y de todo el comando con Venezuela, que no han hecho ningún delito. Es el mismo, lo están culpando por la misma situación que culpan a Dinora Hernández, a Perkin Rocha, a Viallo Piglieri, al compañero William Dávila y así muchos más, o a los cientos de jóvenes que salieron a protestar el 29 por ese resultado tan grotesco que anunciaba el ente comicial, con una simple, que la cosa se puede resolver tan simple, porque aquí lo que está en juego... Sube el volumen en YouTube. Aquí lo que está en juego es la institucionalidad del país. Porque hoy el pueblo de Venezuela, a pesar de que no confiaba en el Consejo Nacional Electoral, decidió votar el 28 de julio y decidió votar creyendo una vez más en las instituciones venezolanas. Eso es lo que hoy se está perdiendo por la simple razón de no cumplir los procesos y no respetar el artículo 5 de nuestra Constitución. Yandir Logiodice. Te voy a pedir, cuando retornemos, por favor, acomódate, tienes una luz en la espalda que no te deja ver el rostro. Entonces la gente te quiere escuchar, te mueves hacia un lado para evitar que esa luz te dé en la espalda. Y al retorno, antier, Carlos Alaimo publicó en nombre del partido un documento bastante crítico sobre el liderazgo zuliano. No mencionó a nadie, pero sí hizo un documento muy crítico. Yo quisiera saber, primero, cómo están las relaciones del PCD con la plataforma unitaria
Y segundo, si puedes explicarnos o si están en la misma sintonía con el documento que publicó Carlos Alaimo. Continuamos con nuestro querido invitado, el secretario general nacional del partido PCD. Bueno, te hablaba un poco de estas dos cosas, ¿no? Que yo quisiera saber las relaciones de este grupo de partidos con la plataforma unitaria, y entiendo quizás las quejas de algunos de ustedes porque la plataforma unitaria termina convirtiéndose en un coto cerrado donde entran los que ellos quieren y los que ellos no quieren no entran a la plataforma unitaria. Y el documento de Alaimo, ¿a qué se refería? Bueno, primeramente el tema del documento de los diversos partidos con respecto a la plataforma unitaria. Bueno, nosotros todos los partidos que firmamos ese documento con nuestras identificaciones o con nuestros logos, tenemos muy buena relación con la plataforma unitaria, esa es la verdad. Yo en lo personal tengo buena relación con el doctor Omar Barbosa y con los diferentes miembros de la plataforma unitaria, los cuales pues coincidimos juntos en esta gran campaña por la libertad para Venezuela, liderizada por María Corina Machado, solo que era importante que la comunidad nacional e internacional pudiera darse cuenta que no solamente están esos 10 compañeros a los cuales no se les resta el mérito del trabajo que han hecho, pero que también hay sindicatos, hay movimientos sociales regionales, nacionales, que no han tenido esa visualización necesaria y que hoy el país quiere saber cuántos más están apoyando a María Corina y Edmundo en esta gran lucha. Te escuchamos perfectamente. ¿Cuántos más están apoyando a María Corina en esta gran lucha? O sea, ¿hay dudas acerca de que algunos miembros de la plataforma unitaria le estén haciendo el fo a María Corina Machado? No, en este momento toda la plataforma unitaria está totalmente en respaldo a esta gran lucha que lidera María Corina y Edmundo González Urrutia. Muy bien. La siguiente pregunta era la del documento de Alaimo. Tú no tienes por qué hacerte parte del documento porque no sé si lo hizo a título personal o a título del presidente del partido, donde él hace algunos cuestionamientos a líderes regionales. Bueno, fíjate, yo creo que la política zuliana es una política bastante diversa, donde, pues, como en todo el país, hay diferencias por el liderazgo, hay competencia válida y sana en democracia, donde lo importante no solamente es competir, sino que nuestras regiones, nuestros estados, municipios del país puedan verse reflejados en una gestión que permita, pues, el agrado, el desarrollo, el progreso y al final del día lo que buscamos o lo que tenemos que buscar los luchadores sociales o los políticos, que es el bien común a esa gran mayoría que nos siguió, que votó y que no votó por nosotros, pero que nos dio la oportunidad de ostentar un cargo público. Muy bien. Ahora hablemos un poco de la salida. ¿Cómo observan ustedes desde el PSD la salida al conflicto venezolano? Primero, los entes comiciales, los organismos oficiales del Estado deben asumir una postura histórica que les permita reconstruir la institucionalidad del país. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Este es el momento de que el señor Elvis Amoroso ponga primero a Venezuela que su militancia partidista. Este es el momento de que pueda permitirle al pueblo de Venezuela cobrar ese mandato del 28 de julio donde hizo Edmundo González Urrutia al presidente electo de Venezuela. El presidente que hoy está en España no porque quiso, porque lo obligaron, porque lo persiguieron, porque lo asediaron. Y eso, así como estamos todos los dirigentes, que fíjate, hoy estamos haciendo este programa, tú en el Zulia, yo desde la clandestinidad, porque tenemos que estar todos en resguardo y tenemos que estar en resguardo porque la persecución ha sido voraz contra todos los que pensamos distinto. Pensar distinto no es un delito. Pensar distinto es lo que nos permite la pluralidad de la democracia. Cuando existe democracia real, la diversidad, esto es como un juego Caracas-Magallanes. Ganó uno, perdió otro, nos regresamos cada quien a su bancada y volvemos a prepararnos para el siguiente juego. Pero aquí el que perdió, que es Nicolás Maduro, no termina de aceptar que el 70% de los votantes de la elección del 28 de julio
le dijeron, Maduro, no te queremos. El Zulia es un ejemplo. El Zulia tuvo 1 millón de votos. 1 millón de votos a favor de la democracia. 1 millón de votos que le dijeron a Nicolás Maduro, ya basta, es momento de cambiar, se te dio una oportunidad, pero el país se ha ido a un descalabro social. Muy bien. Ahora fíjate, tú me dices, y creo que te lo entiendo perfectamente, que esto pudiera ser o debería ser como un juego como Caracas con Magallanes o Caracas con las Águilas del Zulia, el que perdió, perdió y el que ganó, ganó y fuera. Pero eso no sucede ni en Cuba, ni en Rusia, ni sucede ni en Bielorrusia, ni sucede en Corea del Norte, ni sucede en Irán, ni sucede en Siria. O sea, estos modelos pareciera que no entienden de los juegos Caracas-Magallanes. Porque lo que pasa es que estos modelos no son democráticos. Y qué casualidad que son justamente esos países los únicos que hoy reconocen pues un resultado que ni siquiera ha sido publicado. Ahí está el presidente Petro, el presidente Lula, que además son de izquierda, que le han dicho a Nicolás Maduro, publica las actas, demuestra que verdaderamente tú tienes los resultados, tú tienes la mayoría, cosa que no va a suceder porque él sabe que perdió las elecciones. Incluso le están faltando el respeto a aquel que tanto mencionan, porque Chávez decía una vez, y lo recuerdo estando muy joven, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, el pueblo habló, el pueblo fue claro, se van, se tienen que ir, porque no fueron electos, no tienen la mayoría. El ciudadano venezolano decidió cambiar. Se cansó de 25 años de fracaso. Hoy inicia el año escolar y comenzaba el ministro Rodríguez a decir una cantidad de cosas que los docentes venezolanos hoy saben que son mentiras. Yo soy docente y sabemos que con ese salario nadie vive. Decir que le va a ofrecer una casa a un docente venezolano cuando en su mayoría todos los docentes, ¿qué haces tú con una casa y la nevera vacía y la casa que te van a ofrecer como lo hacen siempre en campaña y entregan una por barrio y te dicen la propuesta de tranquilo que cuando volvamos a ganar nosotros te daremos las demás? Es que la oposición no nos deja gobernar, pero han tenido todos los niveles de gobierno en casi todos los estados del país y no han hecho lo que tienen que hacer como gobierno. Deben ser gobierno para todos, deben ser un gobierno inclusivo. No lo han hecho porque no han querido, porque no creen en la democracia, porque detestan, la verdad es que detestan a un pueblo que hoy decidió cambiar. Por eso es que vemos en la mayoría de los estados donde se incrementaron los cortes eléctricos, los servicios públicos cada día están totalmente despreciables y desmejorados. Los hospitales no tienen ni siquiera una jeringa, no hay ni siquiera una hoja donde escribir el récipe para que la persona que va pueda comprar la medicina. Yandir, tengo que identificar, al retorno vamos a ahondar un poco más con el tema, porque en este momento hay una cadena nacional donde el ministro y el presidente inauguran el año escolar. Los maestros les van a dar como premio a ser maestros un uniforme, cuando eso debería ser, en todo caso, un apoyo social para el maestro que está en graves dificultades. Pero en Venezuela está prácticamente prohibido hablar de salario, de sueldo de los empleados públicos. Es casi que una cosa, un tabú, o como tú dices, es casi que clandestino hablar de salario. ¿Por qué razón el gobierno se ha empeñado en mantener a la masa trabajadora tan... ahí está. Continuamos con todos ustedes, mis queridos amigos. Olvidé nombrar a el señor Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, quien también recibió Nobel de la Paz y en esa misma época recibió el presidente Barack Obama también un premio Nobel de la Paz que no se entendió mucho porque apenas Barack estaba comenzando a gobernar, pero le dieron el premio Nobel de la Paz. El resto son premios Nobel de literatura, los que hemos recibido en Latinoamérica, que son Gabriela Mistral, que sepa yo, cuidado me equivoco, Gabriela Mistral, el señor García Márquez y el señor Álvaro Vargas Llosa. Son los 3 premios Nobel de literatura y los 4 premios Nobel de la Paz que hemos recibido. Estamos conversando, mis queridos amigos, con el secretario general
del partido, el PSD, Yandir Logiodice. Estaba hablando del salario y te pregunto, yo, por ejemplo, yo entiendo a Milei. Milei está aplicando un paquetazo muy neoliberal donde golpea el salario, donde golpea el ingreso de los trabajadores públicos con la idea de bajar la inflación por vía de ese mecanismo que saca dinero de la economía, pero que golpea notablemente a los trabajadores. Pero Nicolás Maduro está haciendo lo mismo sin ser Milei y sin ser de derecha. ¿Por qué el gobierno se empeña en castigar a los trabajadores venezolanos? Pero es que aquí hay una gran realidad. El venezolano hoy le paga el Estado por ir a trabajar. Tú dirás, mira, pero ¿cómo es eso? Bueno, simplemente porque nosotros pagamos transporte público para llegar a nuestras instituciones de trabajo. Cuando tú haces la sumatoria de un transporte público que está por encima semanal de lo que gana un empleado público, eso te da una cuenta muy clara, la matemática es exacta, y tú vas a ver que cuando haces la suma te va a dar una resta de casi $25 que le queda de ver el Estado al trabajador nada más por concepto de movilidad hasta los puestos de trabajo. El señor Nicolás Maduro, que se hace llamar el presidente obrero, fue el presidente que aniquiló el salario del pueblo de Venezuela. En Venezuela hoy no existe salario, existen bonificaciones que se dan o compensaciones salariales que en todos los países del mundo se dan para mejorar la situación salarial o como una compensación por un largo año de trabajo. Este señor que hasta ayer nada más se decía sindicalista, hoy el presidente obrero también se llama, aniquiló el salario de los venezolanos y nos puso a vivir de bonificaciones. Hoy las bonificaciones son más altas que el salario. Claro, por supuesto, esto tiene un impacto contratos sindicales que no te permite que esa bonificación se te vea reflejada cuando te jubilan, cuando estás de vacaciones, cuando te arreglan al año, porque simplemente te arreglan bajo una tabla salarial que la base son 130 bolívares. Entonces, eso no es más que una gran estafa al pueblo de Venezuela, así como fue una gran estafa a casi 17,000 venezolanos que pagamos $220 por un pasaporte y ellos lo anularon porque lo quisieron anular sin siquiera justificar por qué estábamos siendo anulados nuestros pasaportes. Es un constante atropello contra el ciudadano. Mira, te voy a hacer una pregunta regresando un poco a la política que tiene que ver con, hay una conseja o algo corre por allí y el doctor Ley, que es un abogado que está basado en Miami, lo hizo saber esta semana. Él cree que la sala constitucional pudiera anular la elección por el tema del hackeo, llamar a unas nuevas elecciones. Me luce por algunos datos que tengo sueltos, pero uno está acostumbrado a atar cabos, que pudiera ser una mega elección, gobernador, presidente, gobernador, diputados nacionales, diputados regionales, alcaldes, concejales, todo eso en un solo paquete, o ratificar a Maduro y que el CNE llame inmediatamente a la elección que resta para el año 2005, para los primeros meses del 2005, porque veo a muchos gobernadores montados inaugurando obras, haciendo el trabajo que se hace típicamente en campañas electorales. La pregunta es, ¿qué haría el PSD en caso de que esa jugada se produzca? Bueno, fíjate que nuestro presidente, el doctor Carlos Alaimo, decía hace unos días en uno de sus escritos, el Centro Democrático está en una sola ruta, la ruta de regresarle la libertad y la democracia a Venezuela. Y eso solamente pasará cuando la institución responsable, no solamente de llamar a las elecciones, sino de que las elecciones sean confiables y que el venezolano pueda confiar en los resultados que es el CNE y proclame formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo, como así lo que hicimos el 70% de los venezolanos que participamos. De lo contrario, llamar a un proceso de elecciones no es más que una irresponsabilidad del ente comicial, porque como tú antes de dar de resolver un problema nacional, que además la ley de procesos electorales dice que cuando hay un proceso electoral nacional, todo lo demás cesa,
porque el Consejo Nacional debe prepararse para una elección nacional. Hoy aún no hemos salido de una elección nacional porque es que no se ha esclarecido los resultados de ese proceso electoral. Ese es un proceso electoral que no solamente los de derecha, sino también los de izquierda, además más cercanos a Venezuela, Brasil y Colombia, le han dicho a Nicolás Maduro que no reconocen los resultados hasta que se muestren las actas. Todo aquel que canta bingo muestra el cartón. ¿Dónde está el cartón? ¿Dónde están las actas? Porque hicieron fue una especie de simulación donde iban unos supuestos técnicos a hacer una revisión, pero no invitaron a los técnicos de la plataforma unitaria, no invitaron a los técnicos del Comando con Venezuela. O sea, ¿quién puede dar confianza de lo que supuestamente se hizo en ese supuesto peritaje? Ajá, pero voy a ratificarte la pregunta. El PSD, en caso de que el gobierno convoque a elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados nacionales, que quizás es lo más importante de este tema, los diputados nacionales, el PSD se abstendría y llamaría a abstenerse hasta que no se ratifique lo que pasó el 28 de julio. Es lo que estoy entendiendo. No participarían. El PSD se va a mantener junto a la gran mayoría del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tomó una decisión la cual debe ser respetada. ¿Y si la plataforma unitaria decide participar? Bueno, dejaremos ver qué va a pasar en ese momento, pero yo estoy totalmente convencido y me mantengo que es una irresponsabilidad hoy ir a un proceso electoral donde todavía no tenemos claridad de lo más importante. El pueblo de Venezuela quiere salir de la crisis. Para salir de la crisis no es teniendo diputados, no es teniendo gobernadores, porque ustedes pueden ver en el Zulia lo difícil que es hoy los que están en gobierno poder hacer una obra, ejecutar una obra, porque el gobierno nacional les tranca el presupuesto, les tranca las formas de hacer gestión. Entonces no ganamos nada con seguir teniendo gobernadores que van a seguir estando a manos atadas, donde no van a poder darle un salario digno a sus trabajadores, unos diputados como los que están hoy en esa Asamblea Nacional, que lo que hacen es mandarlos a callar y simplemente se arrinconan. Necesitamos salir de la crisis. Para salir de la crisis necesitamos primero restablecer la confianza en las instituciones, y esa confianza va a restablecerse en el momento que el Consejo Nacional Electoral proclame como presidente a quien realmente fue electo. Muy bien, te voy a hacer una pregunta final. Por allí, por los Estados Unidos de América, un grupo de norteamericanos con unos venezolanos están solicitando dos cosas: que se le aumente la recompensa a Maduro a $100 millones por quien lo ayude a capturar, y segundo, un grupo que es una plataforma que está recogiendo dinero de los venezolanos y de los donantes de donde sea, supuestamente para preparar acciones de carácter, digamos, violento. La violencia no es mala ni es buena, la violencia es violencia. Yo quisiera saber qué opina el PSD, o qué opinas tú, si el PSD no ha discutido ese tema, sobre este tipo de llamamientos. ¿Van en la línea de la estrategia de María Corina Machado o pudieran ir incluso en contra de la línea de María Corina Machado? El PSD es un partido que nació para el respeto de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, por sobre todas las cosas, respetamos y amamos la vida. Por eso nosotros nuestra única línea de acción es una línea de paz, de cambiar el proceso que vive Venezuela, pero de forma pacífica, organizada, de manera electoral. Por eso hemos concurrido a las elecciones, como lo hicimos en el 2018, como lo hemos hecho siempre. Nosotros creemos en la vía electoral, por eso reiteramos nuestro llamado a que las instituciones se mantengan firmes, a que las instituciones mantengan la confianza en el ciudadano. Acerca del tema de la plataforma que está por allí recogiendo dinero, no podemos opinar nada al respecto porque no la conocemos, no sabemos absolutamente nada, no tenemos nada que ver, y sería irresponsable opinar de una cosa. Lo que le puedo decir al pueblo de Venezuela es que la salida de esta situación que vivimos la vamos a lograr los venezolanos de forma pacífica y organizada. Bueno, mi querido amigo Yondir Logiodice, ese apellido tuyo, ¿de dónde es, muchacho? ¿Es italiano?
Sí, es de origen italiano. Es de origen italiano. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Ha sido un placer. Nos quedamos con, ya tenemos tus datos y considérate que te vamos a entrevistar cada vez que sea posible, porque no teníamos un vocero del PSD en nuestra lista, en nuestra agenda de voceros políticos, y ya te tenemos a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy, apreciado amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y como dicen ustedes los maracuchos, un abrazo apretado y caluroso para el Zulia. Un abrazo apretado y caluroso igual para ti.